La revista Problemas del Desarrollo, organizar esta mesa redonda sobre Celso Furtado, vigencia de su pensamiento para el desarrollo de Asia y América Latina. Tenemos 3 ponentes en la mesa. No voy a decir sus semblanzas porque son académicos de gran prestigio y que además incluso ustedes los pueden googlear y están sus páginas, y además quisiera mencionar que también están sus semblanzas, sus obras en la página de la Red de Estudios Euro-Latinoamericanos Celso Furtado. Esta página la organiza, está en manos de la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus de Iztapalapa. Entonces, en primer lugar está el doctor Arturo Guillén, después la doctora Mónica Meireles y posteriormente el doctor Gregorio Vidal. Entonces, pues le voy a dar la palabra al doctor Arturo Guillén. Buenas tardes, Arturo. Pues buenas tardes a todos, buenas tardes, Alicia. Bien, como es un acto en el cual tenemos 20 minutos para exponer la obra de un autor tan importante como Furtado, voy a ser muy telegráfico tal vez en el planteamiento de algunos puntos de su obra. Yo creo que debiéramos considerar este acto como un modesto homenaje, digamos, que hacemos desde México a la figura de Celso Furtado, que quizás como varios de ustedes lo ubican, fue al menos para mí el economista latinoamericano más importante del siglo XX, que influyó no solamente en su país, sino que tuvo, digamos, una repercusión mundial muy importante. Quisiera pues también aprovechar este acto para decir que no solo lo consideremos un homenaje a Celso, sino que de manera muy modesta también lo consideremos como un acto en el cual al menos el que habla, creo que sería el caso de los demás ponentes, manifestamos nuestra preocupación por los hechos que están sucediendo en Brasil, por los intentos de imponer un golpe de Estado a un gobierno democrático, y sería, digamos, muy omiso no mencionarlo, dado el papel que Celso jugó en la vida política de Brasil y el hecho de que él fue una de las víctimas de la última dictadura militar que estuvo vigente en Brasil a lo largo de 20 años y que él sufrió en el exilio, que tuvo la gran virtud de convertirlo en uno de los autores más prolíficos de la llamada teoría estructuralista latinoamericana, ¿no? Entonces, por mi parte, creo que desde México podemos decir que estamos con los colegas brasileños en la defensa de su proceso democrático, y que al margen de los errores o problemas que pudo haber habido en las gestiones tanto de Lula como de Dilma Rousseff, es inaceptable que la derecha, con el aliento, digamos, de los grandes medios internacionales de Estados Unidos, pretendan, por la vía de una judicialización de la política, sacar del poder a una gobernante elegida democráticamente. Bien, entonces, con lo que me queda, voy a tratar de ubicar a Celso. Decía, para mí es un pensador muy, muy importante en el pensamiento económico latinoamericano, y digo económico por sintetizar la idea de que él era un economista, pero en realidad se trataba de un cientista social que desbordaba con mucho el terreno de la política, de la economía. Es decir, era un autor, un cientista social que entendía que la sociedad es una sola, y de que por tanto el abordaje de los problemas de la sociedad tiene que hacerse desde una perspectiva multidimensional, y por tanto él abarcó distintos temas, ¿no? No solo el económico, sino los políticos, los sociales, los culturales. No solamente fue un pensador, sino fue también un funcionario. No me voy a detener en este punto,
fue ministro de Planeación en algún momento en Brasil, ministro de Cultura, director del Banco Nacional de Desarrollo, del Banco Nacional de Desarrollo, el BNDES, fundador del SUDENE, que ha sido quizás uno de los programas más importantes desde el punto de vista de la planificación regional, no solo en Brasil, sino en América Latina, y cuyas directrices y políticas han orientado las políticas públicas en el sentido de desarrollar lo que es el nordeste de Brasil, que es, digamos, el área más atrasada de este país. Él es, por supuesto, un autor muy importante en la teoría del desarrollo. Creo yo, esa es mi impresión personal, puedo estar equivocado, más importante que Prebisch. Aunque Prebisch todo el mundo lo consideramos como el pionero de la teoría estructuralista, se puede decir que el pensamiento estructuralista avanzó como con nadie, con Furtado, ¿no? Y que indudablemente el horizonte con el que estudió los problemas va más allá de lo que el propio Prebisch aportó como economista. Creo que el pensamiento de Furtado fue mucho más influyente y llevó la teoría del desarrollo mucho más lejos que Prebisch, y que por tanto su influencia no solo se circunscribió a la propia corriente estructuralista, que como saben ustedes reunió una playa de economistas muy importantes, aparte de Prebisch y Furtado, Aníbal Pinto, Osvaldo Zunkel, Juan Oyola Vázquez, el economista mexicano, y una multitud de otros autores, hasta llegar en años más recientes a Fernando Feinsilber, y yo diría que influyó poderosamente en lo que se llamó la teoría de la dependencia. Cabría señalar que en realidad, no obstante la fama de Gunther Frank y la importancia de su pensamiento, las ideas centrales que desarrolla Frank ya habían sido desarrolladas por Celso Furtado muchos años antes, ¿no? Entonces se le puede considerar quizás como el fundador de una teoría de la dependencia, aunque él no presumía ser parte de ese enfoque, sino siempre se entendió como un economista heterodoxo que se movió en el campo del estructuralismo latinoamericano. No sé si detenerme un poquito aquí, pero voy muy brevemente a señalar dos cosas. Sobre el concepto de desarrollo. Furtado obviamente entendía, como todos los que estudiaron estos problemas en los años 50 y 60, que el desarrollo económico obviamente tiene una base material, que era el crecimiento económico, y que ese crecimiento económico estaba enmarcado en un proceso de acumulación de capital y de progreso técnico que implicaba, digamos, ese proceso de acumulación de capital. Sin embargo, no se limitaba pues al problema del crecimiento, aunque sí diría que para él obviamente el problema del crecimiento era un problema importante, era la base, era el prerequisito del desarrollo, no el desarrollo, pero sí su prerequisito. Y lo cito en este momento en esa dirección, porque como sabemos ahora hay una serie de teorías, estas teorías del descrecimiento y del postcrecimiento, que insisten en que es muy importante tomar en cuenta el problema de la sustentabilidad ecológica, pero que incluso plantean que el crecimiento ya llegó a su fin. En Celso nunca hubo esa idea, si bien fue uno de los primeros, como ahorita trataré de señalar, que advirtió sobre los problemas que implicaba la acumulación de capital, el capitalismo en su afán de acumular y en ese proceso de destrucción del medio natural. Lo resumo en esta definición que les voy a leer directamente de un trabajo de él. Dice: se puede definir el desarrollo económico como un proceso de cambio social por el cual un número creciente de necesidades humanas preexistentes o creadas por el mismo cambio se satisfacen a través de una diferenciación en el sistema productivo generada por la introducción de cambios tecnológicos.
Y en otra parte dice, el desarrollo económico es fundamentalmente un proceso de incorporación y propagación de nuevas técnicas que entraña modificaciones de tipo estructural, y esto es clave, o sea, no solo pensaba que había que crecer, sino que había que crear un sistema productivo, una estructura productiva, donde por tanto había que llevar adelante un proceso de industrialización que nos permitiera construir ese sistema productivo que, como sabemos, en el modelo primario exportador estábamos lejos de haber logrado, dada la gran dependencia de ese modelo, ¿no? Y luego decía, la forma en que esas modificaciones se hacen efectivas depende en buena medida del grado de flexibilidad del marco institucional. Entonces aquí está metiendo ya el problema del Estado, dentro del cual opera la economía, el problema de las clases, un grado de flexibilidad de estas instituciones al cual no es ajena la mayor o menor aptitud de las clases dirigentes para superar las limitaciones naturales de su ejercicio político. Entonces, para Furtado, creo yo, el desarrollo no era solamente un problema que tenía que ver con un determinado crecimiento de la economía, resolver ciertos problemas sociales, un progreso social que asegurara la incorporación de las grandes mayorías de la población al desarrollo y que creara una estructura productiva que nos hiciera superar las condiciones del subdesarrollo. Eso es un poco su idea de cómo definía el desarrollo. Pero aparte hay el convencimiento de que el desarrollo no es un proceso espontáneo, que no es solo el resultado pues del mercado, ni mucho menos, no es solo la intervención del Estado, aunque para ellos y para él la intervención del Estado era una cuestión fundamental en cualquier estrategia de desarrollo, sino era sobre todo, y en esto insistió mucho en sus últimos escritos y en algún escrito poco conocido que ahorita mencionaré, que se trataba de un proyecto nacional de desarrollo que implicaba un proyecto cultural, un proyecto de creación cultural. O sea, para Celso el problema de la cultura era un problema central. Hay un libro poco conocido en México, yo en realidad no recuerdo que se hubiera publicado en español, a lo mejor está publicado en español, lo vine a leer ya en mi estancia precisamente en el Centro Furtado durante mi sabático. Es un texto que se llama Creatividad y Dependencia, en donde Celso Furtado, que es fundamental, critica la racionalidad instrumental del capitalismo y la posición filosófica de un sistema que pone por delante en donde los fines de la sociedad se subordinan a los medios. Y dice Celso en ese libro, por tanto, en la creatividad hay implícito un elemento de poder. El comportamiento de la gente que no ejerce el poder es simplemente adaptativo. Entonces, por tanto, para lograr el desarrollo se necesita un proceso de creación cultural en donde haya un elemento activo que no sea adaptativo, porque toda la crítica de él hacia la dependencia de América Latina se funda en esa idea de que el proceso de modernización es un proceso de asimilación cultural que va en contra de la propia cultura nacional, ¿no? Luego, en otra parte, dice, cualesquiera que sean las antinomias que se presenten entre las visiones de la historia que surgen en una sociedad, el proceso de cambio social que llamamos desarrollo adquiere cierta nitidez cuando lo relacionamos con la idea de la creatividad. Y continúa diciendo, en la cultura surgida de la revolución burguesa, la racionalidad es uno de esos moldes o estructuras implícitas que ordenan y someten la creatividad. La historia de la civilización industrial puede leerse como la crónica del progreso de la técnica, o sea, de la progresiva subordinación de todas las formas de actividad creadora a la racionalidad instrumental. La reflexión filosófica, la meditación,
de una u otra forma se subordinan en el capitalismo a estas necesidades. Y luego en ese libro, ya en las últimas páginas decía, ¿habrá una nueva civilización o solo la prolongación de la actual en sus formas degradadas? Este es el horizonte, decía en el final del libro, de perplejidades que nos encontramos en este tercer siglo de la civilización industrial. Y concluía, se impone entonces formular una política de desarrollo basada en una clara manifestación de los fines que pretendemos alcanzar y no con base en la lógica de los medios impuesta por el proceso de acumulación dirigido por las empresas transnacionales. La superación del impasse con que nos enfrentamos requiere de que la política de desarrollo conduzca a una creciente homogenización de nuestra sociedad y abra espacio para la realización de las potencialidades de nuestra cultura. Bueno, pues ahí le dejo porque si no, no terminaría con 2 o 3 cositas más que quisiera agregar. Pero resumiendo, este libro, Creatividad y Dependencia, es tan importante como el libro de la formación económica de Brasil, que todos conocemos o que la mayoría de la gente conoce y que propiamente fue, digamos, el esfuerzo más serio de construir una historia de América Latina, pero una historia económica de América Latina que no solamente nos relataba lo que había sucedido desde el arranque del capitalismo en nuestros países, sino que nos proponía una serie de elementos teóricos para entender la naturaleza del subdesarrollo y por tanto las formas de poder avanzar en su superación. El otro punto, él fue, como decía antes, quizás el primer economista latinoamericano que mucho tiempo atrás, en este libro que se llama El desarrollo económico, un mito, publicado por Siglo XXI, o sea, desde 1975, antes de, por supuesto, de que todos habláramos de calentamiento global y de crisis energética, de etcétera, etcétera. Él hace una revisión exhaustiva de lo que fue el Club de Roma, que obviamente fue muy criticado incluso por la heterodoxia en términos de que el Club de Roma reproducía posiciones de tipo malthusiano y exageraba los problemas que creaba el crecimiento de la población. Celso analiza ese documento y si bien señala las limitaciones de ese análisis, concluye de la siguiente manera: la conclusión general que surge de esas consideraciones es que la hipótesis de generalización en el conjunto del sistema capitalista de las formas de consumo que prevalecen actualmente en los países céntricos no tiene cabida dentro de las posibilidades evolutivas aparentes de ese sistema. Es decir, para él el modo de consumo, que en el caso de América Latina lo asociaba obviamente a la penetración de las empresas transnacionales y la importación que las empresas hacían hacia nuestros pueblos de esas formas de consumo que ya conocemos, y concluía diciendo: el costo en términos de depredación del mundo físico de ese estilo de vida es de tal modo elevado que cualquier intento de generalizarlo llevaría inexorablemente al colapso de toda una civilización, poniendo en peligro las posibilidades de supervivencia de la especie humana. Estamos hablando de 1975. ¿Cuánto me queda, doctora? Para ser respetuoso del tiempo. 3 minutos. Digo, habría muchísimas cosas más que hablar de él, nos podríamos pasar aquí toda la tarde hablando de Furtado, sus influencias, su relación con el pensamiento estructuralista, la forma en que influyó a la teoría de la dependencia, indudablemente, aunque a muchos no lo reconocieran, su conocimiento enorme de la teoría del desarrollo de su época, la influencia de Perú, la influencia de Maurice Bay, que fue su maestro en París, pero en fin, no nos alcanzaría el tiempo para esto. Solo terminaría con algo que él presentó en los últimos años de su vida, cuando ya
en Brasil había triunfado el gobierno progresista de Lula y que en los primeros años de su gestión no se veían cambios sustantivos respecto a lo que venían haciendo los gobiernos liberales que le habían antecedido. Si vemos simplemente la época en que vivió Furtado, o sea, por eso es tan rico su pensamiento, nace en 1920, muere en 2004, por tanto, le toca todo el periodo de entreguerras, que como sabemos es un periodo muy importante a nivel mundial y a nivel de América Latina, le toca vivir la crisis de los años 30, le toca la Segunda Guerra Mundial, le toca todo el periodo más fructífero de América Latina, que fue el que ellos en cierta forma influyeron, el de la sustitución de importaciones, cuando América Latina quizás logró su mayor industrialización y su mayor desarrollo en su historia, como lo hemos visto hasta la fecha, proceso que incluso ha sido borrado y revertido por el modelo neoliberal. Entonces es un hombre que vivió muchas etapas y en cada una de ellas aportó ideas muy profundas, ¿no? Entonces en esos años precisamente de 2003 por ahí, cuando ya estaba Lula en el poder, no se veía claro que Lula rompiera con las políticas neoliberales. Y sabemos que hasta la fecha no se rompió en el gobierno de izquierda con el corazón de las políticas macroeconómicas neoliberales, pero sí se apartó del consenso de Washington y sí logró avances muy importantes tanto en el terreno social como en el terreno de la integración latinoamericana, como en el proceso de inserción en la economía mundial. Digo, sería un absurdo que no reconociéramos en Lula una persona que realizó transformaciones muy importantes en Brasil, en la sociedad y en la economía. Pero en ese entonces, como les decía, todavía no estaba muy claro ese distanciamiento del gobierno de Lula de las directrices del consenso de Washington, y entonces dice lo siguiente, refiriéndose a las políticas neoliberales de ese momento. Decía, se comprende que esos beneficiarios, se refiere al modelo neoliberal obviamente, defiendan sus intereses. Lo que no se comprende es que nosotros mismos no defendamos con idéntico empeño el derecho a desarrollar al país. Si continúa prevaleciendo el punto de vista de los que defienden la recesión, que colocan los intereses de nuestros acreedores por encima de cualquier otra consideración en la formulación de la política económica, tenemos que prepararnos para un periodo prolongado de retracción económica que conducirá al desmantelamiento de buena parte de lo que se construyó en el pasado. Sabemos qué es lo que ha pasado, exactamente eso. La experiencia nos enseñó ampliamente que si no se atacan de frente los problemas fundamentales, el esfuerzo de acumulación tiende a reproducir agravado el mal desarrollo. En contrapartida, si conseguimos satisfacer esa condición básica, que es la reconquista del derecho a tener una política de desarrollo, habrá llegado la hora de la verdad para todos nosotros. Bueno, pues ahí termino porque ya se me acabó el tiempo. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Cambiamos de lugar y entonces le damos la palabra a la doctora Mónica Meireles, también sobre el mismo tema. ¿Dónde estaba? Es que ya estaba en el escritorio. En el escritorio. Aquí. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Yo quisiera antes que nada agradecer a la revista y a la red Euro-Latinoamericana Celso Furtado, no solo por la posibilidad de la mesa
la mesa redonda de hoy, sino que por el trabajo constante que ambos organismos tienen en mantener vivo un pensamiento heterodoxo latinoamericano y seguir avanzando investigaciones que toman esa perspectiva, ¿no? Además, yo quisiera también, un poco en el tono de cómo arrancó Arturo nuestra plática hoy, recordar que hoy, un 31 de marzo de 1964, se empezaba, y de hecho se concluyó en la madrugada del 1 de abril, el golpe militar en Brasil. Entonces es la celebración, no es la celebración, como se dice, el aniversario, no se celebra, sino que se rememora el aniversario de 52 años del golpe militar, ¿no? Una dictadura que tuvo pues allá en mi país durante 21 años. Y que justamente como nos acordaba Arturo, Celso Furtado estuvo justamente en la primera lista de las personas no gratas del régimen militar, ¿no? Y además de eso, ese mismo momento estaba, por una infelicidad de calendario, coincidió la mesa con el segundo acto de la comunidad de brasileños y mexicanos en contra del golpe en Brasil. Entonces, desde aquí mando un saludo a los compañeros que andan allá. Y esas notas iniciales no hacen ruido a la presentación de Celso Furtado, porque Celso Furtado, más que un académico, fue un hombre público. Un hombre público, un servidor público, alguien absolutamente comprometido en entender el subdesarrollo y pensar instrumentos para combatirlo, para superarlo. Entonces, ese tipo de observación tiene lugar justamente cuando estamos hablando de una figura como Furtado. Yo había preparado, como la mesa es la actualidad de Furtado para hoy, es muy difícil, la obra de Furtado ha sido muy estudiada, ¿no? Entonces, cada vez que uno va a buscar algo novedoso para estudiar con más ahínco ahí en la obra de Furtado, se topa que Carlos Mallorquín en su tesis de doctorado ya estudió todo, Bielchowski, aquí en el libro que vi que Arturo lo traía del pensamiento económico brasileño, también es un economista que estudió muchísimo la obra de Furtado. Los propios ponentes aquí tienen muchos textos escritos sobre la obra de Furtado. Entonces yo me agarré de una idea de Furtado que quizás no haya sido tan explorada para organizar la presentación de hoy. Entonces es justamente el sentido de desarrollo, como Furtado trabajó esa categoría, sobre todo en los años de su madurez, el sentido de desarrollo y lo que entendía por sentido de desarrollo. Entonces ahí arranco de esa idea para justamente agarrar elementos para hacer la crítica a la reprimarización. La estructura de la ponencia está pensada en 4 momentos, una introducción que es una breve síntesis biográfica, algunas estadísticas sobre la reprimarización, luego una breve reflexión, brevísima reflexión teórica sobre el estructuralismo latinoamericano y el neoestructuralismo. Finalmente, me detengo un poco en lo que es el sentido de desarrollo, en qué obras aparece de Furtado y algunas conclusiones. Aquí tomé prestado de Marcos Costa Lima esa periodización en 4 momentos de la biografía intelectual de Furtado. Un primer momento sería justamente los años de formación, que están muy vinculados con la CEPAL, con la SUDENE, hasta el golpe militar y su expulsión del país. Es de 64 a 79, que es Los Aires del Mundo, que es cuando Furtado circula en el universo académico europeo y anglosajón, y francés y anglosajón sobre todo, y la publicación de los libros fundamentales. De 79 a 88 es cuando de la amnistía, cuando es amnistiado Celso Furtado y puede regresar a Brasil, y hasta el final de su mandato como ministro de Cultura del gobierno Sarney. Y finalmente los escritos de la madurez, que van de 88 hasta cuando fallece en 2004. Pues bien, pensar Celso Furtado hoy viene absolutamente entrelazado con pensar lo que es uno de los temas de las economías latinoamericanas y su modalidad de crecimiento, ¿no? Como bien Arturo recordó, crecimiento y desarrollo económico no necesariamente son sinónimos, ¿no? Entonces ahí hay distintas formas de entender la reprimarización,
unos entienden que es el mayor percentual del sector productivo nacional destinado a la producción de bienes primarios y energéticos, y otros tienen una mirada más a lo que es el comportamiento de la pauta de exportaciones. Entonces están mirando más el patrón de comercio entre las economías periféricas con el mundo, y ahí están viendo que la predominancia de los bienes primarios energéticos se caracterizaría la reprimarización. Entonces, podemos ver que hay una persistencia en esa, entre miles de comillas, especie de vocación primaria exportadora, y la dependencia del mercado consumidor externo que esa modalidad de crecimiento implica, ¿no? Aí esse é um outro economista brasileiro, carioca, que dice que la reprimarización es de nuevo esa especie de reinserción regresiva de América Latina en el mercado mundial. Pues bien, ahí vemos un poquitín de los datos, ¿no? Esas son las tasas de crecimiento de China, América Latina y Brasil. Entonces, las tasas de crecimiento China tan altas justamente explican parte de ese proceso de reprimarización de la pauta de exportaciones brasileñas, ¿no? Hace como 3 o 4 años, China pasó a ser nuestro principal socio comercial, sustituyendo a Estados Unidos, y el patrón de exportaciones brasileñas hacia China es básicamente constituido de minerio de hierro y soya. Entonces, el problema no está nada más en los pocos encadenamientos hacia atrás y hacia adelante que la producción de esos dos tipos de bienes genera, sino que es la dependencia de un factor que es absolutamente ajeno a la economía y a la política brasileña determinar, que caracteriza esa especie de esa nueva dependencia, ¿no? Entonces, aquí también les pongo lo que es el comportamiento de las exportaciones brasileñas, y ustedes ven que a partir de 2003, que es cuando hay esa alza, el boom del precio de las commodities, las exportaciones brasileñas suben un montón en términos valores absolutos, la línea azul, y también de manera menos acentuada en términos de participación del PIB. Y ahí ese para mí es el cuadro más elocuente, ¿no? Separando las exportaciones brasileñas en tipos de bienes agrícolas, mineros o manufacturas, ustedes ven que predominantemente agricultura y minería, que son las partes, azul y roja sumadas, ¿no? Agricultura y minería representan en mucho la principal composición de las exportaciones brasileñas. Las manufacturas, que es la partecita verde, son bastante reducidas. Aquí es el patrón de las importaciones brasileñas. Entonces, obedeciendo los mismos colores, vemos que la pauta de importaciones de Brasil es mucho más concentrada en bienes manufacturados y que agrícolas y energéticos, ¿no? Ahí es nada más desglosando de manera más precisa tipos de bien. Entonces ahí vemos que es minerio de hierro. Minerio de hierro es constituye un 19% de nuestras exportaciones, pero si sumamos todos los energéticos y agrícolas, tenemos más del 50% de la pauta de exportaciones. Y las importaciones igual en sentido revés, ¿no? Las manufacturas y bienes de mayor valor agregado representan mayor parte de las importaciones. Ahora bien, ya pasé rápido la cuestión estadística, vamos nada más reentrar a la cuestión teórica ya con esos elementos en la cabeza, ¿no? Justamente para ver que el tema de Celso Furtado no se trata de hacer arqueología del pensamiento económico, ¿no? O sea, cada vez no estamos interesados en hacer historia del pensamiento económico nada más por sí, sino que rescatar insights, iluminaciones, ideas que nos puedan hacer hoy entender la realidad latinoamericana y su subdesarrollo y pensar alternativas a él. Entonces aquí hay un debate de lo que es la vieja y la nueva CEPAL. El estructuralismo latinoamericano originario, clásico, que por ahí el propio Furtado dijo que era la orden cepalina del desarrollo,
está vinculado ao estruturalismo latino-americano aí de los anos finais de los 40, 50 e 60 sobre todo, e 70 também. E esse estruturalismo latino-americano desse entonces, e muita gente põe hasta que ponto vai, se chega essa combatividade original, chega hasta Van Silber, o princípio de com Van Silber, la CEPAL empieza sua conversão hacia ser uma escola do pensamento, não uma escola de pensamento, sino que emanar esses elementos para entender a realidade econômica latino-americana mais vinculados ao mainstream ou não. Então, aí esse debate, esse Van Silber é pouco o último de los primeiros ou o primeiro de los últimos, não? Pero aí, basicamente, aí é o que estamos parados em el estruturalismo latino-americano. Por que a CEPAL justamente quedou reconhecida como essa potência interpretativa e alto poder de influenciar os governos latino-americanos do período desarrollista, foi justamente pensando, fazendo análises pautado em la noção ou perspectiva centro-periféria. Então, não se trata única e exclusivamente de estudar o desenvolvimento de uma economia assim, ver sua relação com o mercado mundial, o deterioro de los términos de intercâmbio com Prebisch, a questão da heterogeneidade estrutural. Aqui, antes de entrar na heterogeneidade estrutural, o deterioro de los términos de intercâmbio foi revolucionário justamente por questionar de maneira contundente as teses de las vantagens comparativas. E o estruturalismo latino-americano, justamente por poner a história como uma forma essencial em el análisis e não vendo a economia como em plano tan abstrato, nos permite falar, como dijo esse mesmo Francisco de Oliveira, que foi sociólogo brasileiro que trabalhou de forma muito cercana com Furtado em la SUDENE. Se de lado a teoria tradicional do comércio traía as vantagens comparativas, esse Furtado e toda essa ordem cepalina do desenvolvimento puso em la agenda as desvantagens reiterativas. Então, analisando o processo histórico latino-americano, uno se encontra com uma série de processos que reiteran el subdesarrollo, ¿no? Entonces, más que ir hacia adelante, la forma de inserción del comercio internacional latinoamericano estaba tratando de imponer una serie de desventajas ahí, ¿no? Bueno, y la cuestión de la heterogeneidad estructural, que es una de las características del subdesarrollo, que existan sectores con diferencial tan marcados en términos de productividad. La defensa a la industrialización y a la planeación económica, y ya una segunda, sobre todo a partir de los años 60, una autocrítica mismo de la CEPAL y una dedicación al estudio de los limitantes del proceso de industrialización, de una industrialización periférica y tardía. Entonces ahí es cuando todos los estudios sobre la tendencia al estrangulamiento de la balanza de pagos cada vez se tornan más importantes, ¿no? Justamente viendo las dificultades que el proceso de industrialización por sustitución de importaciones venía encontrando, ¿no? Pues bien, y el neoestructuralismo, entonces hay ese debate un poco, ¿no? Se la CEPAL en los años 80, 90, tuvo ese poder de crítica y de influencia que tuvo anteriormente, ¿no? Y ahí sí hay mucho debate, si sí o si no. Ahora bien, pensando en la vigencia del pensamiento de Furtado, no hablando más de estructuralismo latinoamericano, sino que el estructuralismo latinoamericano furtadiano, ¿no? La aportación de Furtado en sí. Ahí Ricardo Bielchowski dice que son 3 elementos que hacen Furtado, en términos teóricos, un autor tan especial dentro mismo del grupo de estructuralistas. El primero es justamente porque con Furtado el método histórico-estructural es llevado hasta las últimas consecuencias. Después, Furtado tiene una teoría que explica por qué el subdesarrollo no es una etapa. El subdesarrollo es un proceso autónomo y además de autónomo se reproduce. Tiene una tendencia a perseverar. Y por último, dice que la especificidad del estructuralismo furtadiano es justamente ver, tener, y ahí es un poco también lo que Arturo estaba comentando de creatividad y dependencia, es cuando Furtado se dedica más a estudiar la cultura, y la cultura como está involucrada al tema del desarrollo económico,
pero no es una... Y condena la forma como la estructura económica de países subdesarrollados se conforma, justamente porque las inversiones en la periferia están siendo determinadas en qué sectores esas inversiones se colocan por un patrón de demanda de una sociedad con el ingreso altamente concentrado. Entonces, unas élites con un consumo imitativo, con una élite que, y eso es muy actual, ¿no? Nuestras élites están mucho más preocupadas con las tendencias de Miami y ciudades por el estilo que cualquier otra cosa. Esa élite, que es quien tiene el poder de accionar la demanda, tiene ese patrón de consumo que va muchas veces por arriba del ingreso per cápita promedio, el ingreso per cápita de su país, distorsiona el patrón de inversiones. Entonces acaba generando esas aberraciones económicas que caracterizan el subdesarrollo. La vigencia de esa perspectiva con que Furtado analiza las economías latinoamericanas puede ser traída al día de hoy, sea por una necesidad de unas reformas institucionales profundas. Entonces, si pensamos la crisis económica, su impacto en América Latina, y cómo superarla, no son las reformas de cunho ortodoxo, con la austeridad, con políticas de austeridad a cabeza que van a ayudarnos, sino que reformas de base. Entonces, Furtado siempre fue un defensor de la reforma agraria seriamente. Además, hay el tema, la contracara de la reprimarización de las economías del Cono Sur, es la desindustrialización prematura o desindustrialización temprana, como lo llama Pierre Salama, que también fue alumno de Furtado. Entonces hay un proceso de desindustrialización antes mesmo que la industrialización periférica tardía hubiera dado sus frutos en términos de elevar el ingreso per cápita de las economías latinoamericanas. Y además hay un aumento de la concentración del ingreso y de la heterogeneidad estructural. Entonces hay muchos elementos que la realidad actual latinoamericana nos colocan, que reivindican una interpretación inspirada en la obra de Furtado para ser criticado y comprendido en su entereza. ¿Cómo ve de tiempo? Justo lo que decía de la... Bueno, entonces el sentido del desarrollo en Furtado. Como les dije un poco, la tarea fue buscar algo en la obra de Furtado que ya no hubiera sido tan masticado, ¿no? Entonces, el sentido del desarrollo aparece disperso en 4 obras. Una de su madurez, que es una coletánea de ensayos no creo que esté traducido al español, que es Raíces del Subdesarrollo, que fue de un año antes de su muerte. Los ensayos de 64 a 68 que fueron compilados en ese Desarrollo y Subdesarrollo. Hegemonía de los Estados Unidos y ese libro, ¿no? La hegemonía de los Estados Unidos y el subdesarrollo latinoamericano, que recién lo encuentro en español. Sí, recién lo encuentro en español. Sí. Entonces, el sentido del desarrollo aparece. El desarrollo, como también dijo Guillén, es un tema multidisciplinario, histórico, político, económico, social y cultural. El subdesarrollo no es una fase, sino que es un fenómeno propio, y la dependencia, las características de dependencia cambian históricamente. Ahí es justamente haciendo una separación entre el proceso, el caminar de la industrialización y del desarrollo capitalista clásico y el desarrollo capitalista en la periferia. Furtado dice que el sentido del desarrollo en las economías periféricas tendría que ser más bien un proceso de autotransformación que se cree colectivamente que una especie de fotocopia de los pasos seguidos en la industrialización clásica inglesa. El sentido del desarrollo, y ahí sí, ese es lo más interesante que yo encontré rastreando esa idea, es poner un campo de opciones conjugado con la posibilidad política de echar a andar esas opciones en determinado momento. Entonces eso también me ayuda mucho a entender
la realidad de los gobiernos progresistas, ¿no? Si ellos, mucha gente ya viene hablando del eclipse, el fin de la marea rosa, el fin del progresismo. Esa idea de Celso Furtado, del sentido del desarrollo, que tiene que ser esa combinación entre opciones, un campo de opciones y las posibilidades de realización política, es muy útil para ver justamente con qué frontera se encontró esa experiencia en los países latinoamericanos. Entonces, bien, Furtado, ya voy a terminar. Furtado ve factores esenciales para el desarrollo, y ahí sí no para nada se desvincula de lo que sería las teorías del desarrollo también tan típicas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para él sí es fundamental aumento de capital por trabajador, progreso tecnológico y alteración del perfil de la demanda como factores, pero eso en sí no basta. Los factores tienen que estar articulados con ese cambio institucional, con que la industrialización dependiente pueda proveer un salto cualitativo más allá. Bueno, ya a títulos por como el tiempo ya se me fue, yo solo quisiera terminar con unas conclusiones que son más bien inconclusivas, ¿no? América Latina reprimarizada es el camino para garantizar al menos que los factores, aumentos de productividad, sean conseguidos, sean logrados. La respuesta ahí es no. Gabriel Palma, que es un economista heterodoxo en Cambridge muy relevante, tienen un estudio de que podemos crecer lo que sea, las oligarquías vinculadas a la explotación del agro en Latinoamérica tienen un comportamiento absolutamente distinto que el empresariado asiático, pero eso ahí dejo la referencia después para buscar. Entonces habla de una burguesía altamente rentista y que no tiene esa vocación de reinvertir. Entonces podemos crecer a tasas que sean, pero ese no garantizará que los factores, sobre todo el aumento de productividad del trabajo, sean logrados. Y la segunda pregunta es, para el desarrollo latinoamericano, ahora basta con resucitar la idea de la industrialización, siendo que ya tenemos ahora en el horizonte mundial una Asia que sí, de alguna forma hizo lo que la CEPAL originaria recomendaba, ¿no? Entonces no es casual que Alice Amsden tenga un texto que se llame Raúl Prebisch renace en Asia, es que justamente la idea de la industrialización fue llevada como estrategia de desarrollo, fue llevada a cabo en los moldes cepalinos, o que se pareciera más a los moldes cepalinos allá. Entonces la pregunta es, ¿cabe a América Latina el rol de disputar espacio a nivel mundial como productora y exportadora de manufacturas? Y además lo que vemos es la emergencia de otras tesis, ¿no? De que en Latinoamérica otras tesis vienen disputando el espacio con ella, que son justamente las teorías del decrecimiento, el buen vivir y el nuevo desarrollismo. Yo sé que ya se me acaba el tiempo, pero yo solo quisiera un segundito, que traje una entrevista con Furtado, 20 segundos, solo para que vean a Furtado, porque es eso, a veces uno está... Oh, caramba. São exatamente 40 segundos. Você não acha de que, ao invés de ficar discutindo com banqueiros internacionais, ao invés de ficar discutindo com o sistema financeiro internacional, caberia ao governo encontrar soluções para os problemas da política econômica, discutindo com o movimento sindical brasileiro, permitindo que o Congresso Nacional pudesse deliberar sobre as questões econômicas nesse país? Você não acha que seria muito mais fácil a gente encontrar medidas que solucionasse o problema da classe trabalhadora aqui dentro? E você não acha também de que é praticamente impossível qualquer saída econômica enquanto estiverem determinando a política econômica o ministro Antônio Delfim Neto e o ministro Hernani Galvez? Estou totalmente de acordo em que o governo brasileiro praticamente se voltou para o exterior. Os ministros estão preocupados, na verdade, com a dívida externa, vivem viajando, etc.
e os problemas internos só se resolvem, só se abordam quando é em função da situação internacional. O grave no problema não é somente a dívida, é que tenhamos aceito uma tutela internacional. Hoje em dia estamos com toda a nossa política econômica já programada em base a um contrato internacional, um contrato de governo, de co-governo, política de salários, política de fiscal, política de preços, política de... Perdón. Ahí era nada más para que conocieran así como en 3D el personaje. Y además aparece otro, hay un barbudo que anda bien en esos días bien noticiado en los periódicos. Entonces, justamente como dijo Guillén, ese Furtado dio el apoyo inicial al gobierno Lula, que fue justamente un año antes de que falleciera. Y ahí estaba nada más comentando de que fue justo un programa de tele antes de la declaración de moratoria de la deuda externa brasileña, y él estaba defendiendo la moratoria, ¿no? Entonces diciendo que ya basta de que organismos multilaterales estén dictando la política económica brasileña. Entonces esa es un poco la traducción simultánea del video que pasó. Muchas gracias. Bien, pues gracias, Mónica, y le damos la palabra a Gregorio Vidal. Por tu agua. Buenas tardes y gracias por la invitación para estar hoy con ustedes y compartir algunas ideas a propósito de las investigaciones y las propuestas de Celso Furtado. Él reitera varias veces en sus trabajos que dedicó 40 o más años de su vida al análisis, comprensión, explicación, quizá explicación lo agrego yo, de lo que son el desarrollo y el subdesarrollo. Es muy enfático en eso sistemáticamente. O sea, él no estudia el subdesarrollo, él estudia a la vez el desarrollo y entiende que esto es un binomio que está con nosotros y que se vuelve un binomio significativo en sociedades, en economías, en las que el excedente económico es sustantivo, es relevante, y ese excedente se acumula y se nos aparece de formas en que la acumulación por sí misma puede reproducirse. Me explico. Si nosotros estamos situados en el siglo X y estamos en la corte de algún rey europeo, hay excedente y se nos aparece como lo que los reyes consumen, se gastan, la manera en que viven, los palacios y demás historias y nada más. Así se expresa el excedente. Furtado en algún momento observa, y lo observa porque estudia a otros, que ese proceso se modificó y ese excedente ahora se acumula de formas diferentes y se nos aparece como máquinas que producen máquinas infinitamente y que son el objeto de disputa, o sea, aquello que algunos quieren tener y ya no la vida cómoda del palacio. ¿Sí? Eso modifica el sentido de la vida y la forma en que las sociedades se organizan, y es donde él dice, esto es las sociedades que hay que estudiar y estas son las que el binomio desarrollo-subdesarrollo se vuelve relevante. Ahí se ubica su pensamiento. Arturo decía que es
uno de los más importantes economistas latinoamericanos del siglo XX, yo comparto esa opinión, por supuesto, agregaría que quizá el más importante, si Arturo no fue suficientemente enfático, lo soy yo. No, creo que sí, pero yo agregaría algo más. Si nosotros decimos por qué es vigente Keynes, nadie se pregunta por qué. Yo creo que Furtado está en el mismo lugar. ¿Sí? Ese es el punto que quiero enfatizar. O sea, es un autor que tiene tanta significación como Keynes. Cada quien trabajó diferente. Dicho sea de paso, la obra de Furtado critica algunos de los elementos presentes en la obra de Keynes. Keynes no hizo lo contrario porque la vida no le dio tiempo probablemente. Lo dejamos así. Sí. Pero bueno, si vamos al siglo XX, en ese siglo XX, Furtado está en ese lugar junto a Keynes, junto a Schumpeter, ¿sí? Para ubicar autores. ¿Y cuál es entonces el punto en esta idea de el binomio desarrollo-subdesarrollo? ¿Cuál es un elemento relevante de la contribución de Furtado y que lo vuelve vigente hoy? La teoría económica hasta hoy dominante, la ortodoxia, sigue sosteniendo que, por supuesto, los mercados organizan la vida y asignan de manera óptima los recursos, y esa asignación óptima permite alcanzar el bienestar. Y a nivel internacional, eso se da a partir de que cada país se especializa en aquello en que está dotado de manera natural para lograr la mayor eficacia. Podemos agregar luego de que se generan, digamos, dotaciones artificiales, pero que hacen relevante el mantener la especialización como el medio para alcanzar la mayor eficacia, y por esa vía, en el largo plazo, en el que Keynes diría todos estamos muertos, en ese largo plazo alcanzar el bienestar. Ese es, digamos, podemos seguir complejizando esa teoría del comercio internacional. Es la que permite decir por qué América Latina se especializó en lo que se especializó y por qué se sigue especializando hoy en lo que se está especializando y por qué se da reprimerización hoy. ¿Sí? Eso, Furtado dice, no señores, la historia no es así. Nunca fue así. No fue así, primero, porque no es un hecho natural. El ejemplo de Smith no es reproducible. El intercambio de tejidos con vino con Portugal no es reproducible. ¿Sí? Es creado. ¿Sí? Y eso no permite, nunca permitió que Portugal se volviera desarrollado. Y no permite que lo sea Brasil, lo sea México, lo sea China, lo sea Malasia, África, en fin, Etiopía, África del Sur, no. Y el bienestar no está en el fin de eso. Esa es una constante en todo el trabajo de Furtado. Esa constante sigue siendo vigente. Tenemos que seguir desarrollando la crítica a esas propuestas el día de hoy. Y tenemos que responder de acuerdo a las condiciones actuales. Él nos sugiere un método de acercamiento y ya eso por sí mismo revela un elemento de vigencia, digamos, inobjetable. Que justo es lo que me lleva a mí a decir, bueno, colocamos al personaje al lado de un Keynes, que también nos dice, no es cierto que los mercados asignen eficazmente las cantidades económicas, y no es cierto que se logre la plena utilización de los recursos productivos solo con el mercado. Es más, nos dice, la inversión no hay que dejársela a los espíritus animales de los capitalistas privados, hay que hacer otras cosas. ¿Sí? Y por eso sigue vigente. Bueno, ese es el tono. ¿Sí? Y desde ese tono, a lo largo de su vida, Furtado nos va sugiriendo otras pistas que hay que seguir recuperando hoy. Por ejemplo, efectivamente, después del golpe al que se refería Mónica,
del 31 de marzo, 1 de abril, que lo hizo tener que salir abruptamente de Brasil, él se plantea dirigirse, y de hecho lo hace, a los Estados Unidos. Y allá pasa una temporada de su vida que no es muy larga, que tiene que salir de ese país porque, digamos, no le iba bien en los Estados Unidos, por lo que pensaba, ¿eh? En aquella época no había Trump, pero había Goldwater. No, es que nos falla la memoria, ¿eh? Eso de que Trump es una especie extraña de los republicanos es una mentira. Aquel personaje de los 60s pensaba lo mismo que este otro, y eran los 60s. ¿Sí? Entonces, puede ser que tengas razón, Patricia, puede ser, pero quiere decir que no entienden. En fin, en ese momento, lo que Furtado plantea, y creo que esto es significativo para el presente, y está escrito a propósito de una de las obras que refería Mónica, en Los Aires del Mundo, en el prefacio de Los Aires del Mundo, dice que en ese momento observa la necesidad de estudiar los Estados Unidos, las transformaciones en curso en ese país, dado que considera que en el futuro inmediato, estamos hablando de mediados de los años 60, ese país va a asumir en plenitud el papel de centro mundial de poder. Sí, efectivamente, en el resto de los 60s, los 70s, asume ese papel, y dice que en adelante, ¿qué significa eso para América Latina? Dice, la fuerza gravitacional que ejerce ese centro sobre los países latinoamericanos crecerá tanto que se tornará impracticable captar el sentido de lo que nos ocurre y lo que nos ocurrirá si no disponemos de las hipótesis con respecto al comportamiento del sistema de poder norteamericano. Y se plantea la tarea de desarrollar centros de estudio a propósito de las transformaciones de esa sociedad, porque no es del capitalismo, no es de la economía, sino de esa sociedad y las relaciones de poder que las caracterizan. Y señala algunos apuntes en esa dirección que son relevantes nuevamente para el presente, porque en el mismo texto de Los Aires del Mundo, y en buena parte también en el de la hegemonía estadounidense que relataba Mónica, lo que nos dice es que si hay algo distante de lo que Smith dijo, es la economía estadounidense. Y eso es distante desde el siglo XIX. Y desde el final del siglo XIX, él reconoce cómo esa gran nación, que además le da esa significación, ese gran Estado, esa gran nación, se construye a partir de la fuerza que tienen las grandes empresas, las corporaciones, esta organización de la economía a partir de unidades económicas de gran tamaño, que son ellas en sí mismas portadoras, que endogenizan el progreso técnico. ¿Sí? Desde ahí se va construyendo, y eso hace parte de una suerte de excepcionalidad estadounidense. O sea, en ese momento no hay un capitalismo semejante, y en todo caso vendrán capitalismos que se quieren asemejar en el siglo XX a ese capitalismo. ¿Sí? Y así avanza, y eso es lo que se nos despliega en los 60s como el centro mundial de poder, y eso es parte de la base de la hegemonía estadounidense a nivel mundial, y por supuesto de aquello que tenemos que comprender para entender el curso de lo que está pasando en América Latina. Avanza alguna historia más a ese respecto y dice que ya instalados en épocas más recientes, en la que él está revisando su estadía en Estados Unidos, estuvo en los 60s, pero Los Aires del Mundo lo escribe algunos años después, cuando le interesa hacer una reflexión global de su pasaje por diversas partes del mundo exactamente.
Él dice que este mundo de corporaciones que permitió el avance de esta sociedad comienza a cobrar, digamos, también costos a la misma sociedad. Habla de fracturas en la sociedad estadounidense, lo que significó la guerra de Vietnam, el mismo escenario de Goldwater y lo que Johnson era y cómo defraudó a los Estados Unidos, en fin. Todo eso hace parte de una reflexión y termina llegando con el señor Reagan y dice que la desregulación de moda en la era de Ronald Reagan no es otra cosa sino el retiro del poder político de cara al avance arrasador del poder económico. ¿Sí? Hay un desplazamiento y una colocación en el centro de las grandes corporaciones estadounidenses en el propio ejercicio directo del poder político. Después podemos seguir conociendo hoy mucha narrativa, incluso a propósito del traslado de personajes de un lado al otro, del apoyo, en fin, de por qué Sanders tiene hoy simpatías, porque es el único que dice que Wall Street no es necesario. Hay un libro de un francés que dice Un mundo sin Wall Street, y lo plantea y lo discute, y si ustedes lo leen y le entran, es Morin, el apellido del personaje, François Morin, que fue miembro directivo, en algún momento gobernador del Banco Central de Francia, nos convence de que en términos productivos Wall Street es innecesario. Y en la disyuntiva, esa la agrego yo, de matar a 200 millones de habitantes o suprimir a Wall Street, hay que suprimir a Wall Street. ¿Sí? Si hay que morir son bastante menos. Y es racional también, ¿no?, la decisión. Entonces no nos podrían objetar el sentido de nuestra decisión. Pero bueno, sí, el asunto está en que está observando estas modificaciones en el capitalismo estadounidense. Efectivamente, ya la parte de Reagan no la observa tan cercano, tiene que abandonar los Estados Unidos. En ese abandono hay una parte que me parece que es relevante recuperar a propósitos del 2016. Dice lo siguiente: con el pasar del tiempo y de manera clara y con franqueza, hablando de lo que pasa en el tercer mundo, ¿sí?, observo que la mayor debilidad en este tercer mundo estaba en el plano de las ideas. Dice, éramos colonizados mentalmente, por un lado. Somos colonizados mentalmente, por un lado. Aquí viene la parte más complicada. Y por otro, permanecíamos prisioneros de viejas doctrinas revolucionarias que habían pasado de moda en los centros metropolitanos. ¿Sí? Los 80 está diciendo. ¿Sí? La revolución pasaba por la Unión Soviética y el socialismo, y Furtado lo encara en su obra, no le da la vuelta, y es la parte más complicada. Efectivamente, con estas ideas regresa a discutir nuevamente de manera directa los temas del subdesarrollo, los encara en esta dimensión que se ha estado señalando. Está el texto de Cultura y Desarrollo en época de crisis, escrito en el 84, además del de Creatividad y Dependencia. En fin, en todos estos textos está recuperando la idea de que finalmente lo que importa es comprender los elementos que permiten explicar cómo los hombres organizan su vida, cómo en esa organización de su vida definen reglas o aceptan reglas a propósito de la distribución de la riqueza, para usar los términos de Smith, y cómo esas disputas se vuelven claves, ¿no? Y en esa dirección reconoce, volteando los ojos a lo que es, esto está planteado en Cultura y Desenvolvimiento en época de crisis, pensando en Brasil sustantivamente, pero al final también
en el resto de América Latina, ahí reconoce y dice que cabe a la acción política generar los recursos de poder requeridos para modificar el modelo de desarrollo que nos condujo a la desastrosa situación actual. Es la política quien define las cosas. Dice, desarrollo, más que transformación, es invención, creación, comporta un elemento, digo yo, componente, de intencionalidad. Es proyecto, debe construirse, y la construcción reclama la conjunción de fuerzas sociales que permitan encararlo. Hoy, si decimos que hay pobreza, si decimos que hay desigualdad, y si pensamos que la manera de resolver pobreza y desigualdad implica que el conjunto de los seres humanos tengamos la posibilidad de una vida digna en donde nuestras necesidades sean satisfechas, si razonamos así, lo que estamos diciendo es que es imprescindible construir el desarrollo en N cantidad de países y quizá reconstruirlo en muchos más porque lo están destruyendo. ¿Sí? Y en ese sentido hay un conjunto de ideas de Furtado que nos orientan, que nos ayudan, si las tomamos, creo como lo haría él, como guías puestas a la luz del día de hoy. ¿Sí? No como ir a la iglesia y decir que ya pasamos lista y que Dios nos bendice, ¿no? En fin, en esa idea él está señalando que dice, los países desarrollados, y voy avanzando hacia el final, en estos, ¿qué encontramos? Una tendencia a la homogenización, la posibilidad que se va concretando en instituciones de que todos los actores sociales tengan acceso, disfruten los bienes del progreso técnico, encuentren las formas de una vida mejor, todos, encuentren, no se las dan, siempre luchan, ¿sí? Siempre van a por ella, la tienen que conquistar, ¿sí? En esos países, dice, el nivel de acumulación se encuentra en correspondencia con el grado de diversificación, variedad y multiplicidad de consumo y de complejidad del sistema productivo. Se logra llegar a esa situación y es lo que tenemos que construir, y lo tenemos que ir construyendo lugar a lugar en que nos planteemos el asunto. Y entonces, en un texto previo que hace parte de Cultura y Desenvolvimiento, analiza las experiencias del desarrollo a partir de la idea que dice de que de lo que se trata es de endogenizar las fuerzas que lo hacen posible. Y lo plantea así, dice, no es que yo me plantee que el desarrollo tiene que ser endógeno, es que a la hora que veo la historia, observo que así fue en Inglaterra, así fue en Estados Unidos, así fue en Japón, de manera diferente, y también estoy observando que así se ha intentado en un conjunto de países que venían de muy atrás. Entonces ahí no los agoto demasiado, porque además creo que ya me estoy acabando mi tiempo, si no es que ya me lo acabé. Pero se plantea claramente el analizar los procesos de colectivización de medios de producción, o sea, está reflexionando lo que fue esa experiencia en el mundo socialista y desarrolla otros análisis. De hecho, en el texto de Los aires del mundo, desarrolla una parte que le llama de la utopía a la ingeniería social, en donde dice que el socialismo parte como idea, recupera Marx, de que las sociedades, la sociedad del futuro, dice, la sociedad en el futuro está siendo engendrada por la actual, y solamente cuando ésta llega a la plenitud de sus potencialidades se producirá una crisis que traerá una nueva sociedad a la luz. Cita a partir de esto a Marx
y dice que, sin embargo, la experiencia histórica lo que nos revela es que el socialismo ha sido posible por un acto de voluntad. Porque dice que es complicado pensar que Mongolia tenía ya las condiciones que engendraban la nueva sociedad, también que Etiopía las tenía, la propia Cuba. Cuando menciono estos países, hay análisis de él a esos respectos y discute los procesos y dice, bueno, ¿qué nos está enseñando esto? O sea, al final nuevamente hay un tema de voluntad, hay un tema de proyecto, hay un tema de caminos que los hombres van construyendo. Se acerca particularmente a China y sobre China hace 2, 3, 4 apuntes y efectivamente reconoce de que yo no sé si los chinos están aplicando a Previs, pero también están aplicando a Furtado en todo caso. Y con mayor fuerza, porque el proyecto es clave en los chinos, ¿sí? Y efectivamente el tema plantea una cosa que es interesante. Dice, en algún cierto momento el proyecto chino tiene dos dificultades. Uno es lograr el acercamiento entre acumulación y consumo. El presente hoy es fuerte, ¿sí? Y el segundo, dice, esto no es específico de los chinos, es el no matar la creatividad humana, que está muy asociado a la colectivización excesiva de los medios de producción, porque esa creatividad es necesaria para avanzar por el desarrollo. Esos son problemas. Está en sus apuntes finales de la última visita que hace China, ¿sí? Y está ahí planteado como problema, como también lo plantea a propósito de los cubanos, ¿sí? Creo que todo esto nos coloca a un personaje que siguió atento a las transformaciones del mundo, o sea, que no solo volteó hacia América Latina, que reconoció que entender las transformaciones de América Latina era necesario, pero para lograrlo había que voltear a los Estados Unidos, que para entender los Estados Unidos el avance de las corporaciones era clave, que ese capitalismo se estaba moviendo y que el mundo estaba sujeto por nuevas tensiones, y en ese proceso de nuevas tensiones aparecían intentos revolucionarios. Hace toda una discusión de lo que es revolución, cómo es regresar al origen, dice etimológicamente, o sea, restablecer las cosas como eran, ¿sí? En fin, lo dejo ahí. Y cómo además los empeños revolucionarios del socialismo están fuertemente vinculados al impulso cultural de la Revolución Francesa. Y creo que en eso tiene absoluta razón. O sea, la significación cultural de la Revolución Francesa marcó un conjunto de procesos de cambio de finales del XIX y todo el siglo XX, ¿sí? A propósito de la significación cultural. Termino con un apunte que hizo en su visita a México de agosto de 74, que quizá nos resulte interesante. Dice, no se puede desconocer que México es un caso extremo de fosilización del sistema político. Comillas y demás, lo leeré todo. Dice, hay una conciencia generalizada de que el sistema social es insustentable a largo plazo. Sigo comillas. Dice, la versión mexicana, la versión mexicana del desarrollo seguramente se agotó, 74, y volverse a apoyar en el petróleo es una política ya vista, o sea, no transitable, ¿sí? Hoy terminaré yo diciendo que efectivamente nos apoyamos en el petróleo para terminar de vender a México y destruir la posibilidad de nación que nos queda, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que trabajar desde las ideas de Furtado para buscar que la nación mexicana sea viable, y creo que pensar en un autor de esta naturaleza sin traducir sus ideas a la acción no tiene sentido, y por eso es necesario enfocarlo de esta manera. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros ponentes. Yo quisiera decir lo siguiente, y esto me surgió en este momento, un poco pensando en voz alta.
No sé si estén de acuerdo nuestros ponentes, pero a mí me gustaría que esta mesa de hoy pudiésemos continuarla con más pláticas sobre la obra de Celso Furtado. Me parece que es muy importante retomar el pensamiento de él, como también el pensamiento de Aldo Ferrer, que falleció pues en este mes, el 8 de marzo, y que la revista, el número que bueno ya está en el internet, le dedica este número a Aldo Ferrer por ser miembro de la comisión consultiva y porque además tiene artículos en los primeros números de problemas del desarrollo. Yo les voy a proponer aquí a Gregorio Vidal, a Arturo Guillén y a Mónica la posibilidad de armar un pequeño, unas 3, 4, 5 sesiones de aquí a finales de noviembre, con la idea de profundizar, porque lo que está pasando en América Latina en estos momentos es muy importante. Estamos girando hacia nuevos gobiernos democráticos, no solamente es el caso de Brasil, ha sido Argentina, está por definirse el rumbo del Perú. México, pues también estamos en elecciones este año y en año y medio estaremos ya jugando la presidencia. Entonces, creo que retomar el pensamiento de un autor latinoamericano que confronta también con el pensamiento de Keynes, y como dijo Gregorio, está a la altura de Keynes y de Schumpeter, me parece que es muy importante. Además, también me congratulo que este evento de la revista se haya hecho con la red Celso Furtado, precisamente porque la red Celso Furtado nace justo bajo la ayuda y el pensamiento de Celso Furtado, todavía vivo, cuando lo visitamos en la Universidad Marla Lavé, ¿está bien dicho? En Marla Lavé, ¿no? Allí se hizo la reunión, pero previamente se hizo con Gerard de Bernis en París, y posteriormente hubo un evento con él en los dos eventos. O sea, esto se crea en París, hay un primer acuerdo con Gerard de Bernis en 98 a partir de un coup de roche y un, ¿cómo se llama? El anís Ciscar, o cómo le dicen el Ricard. Bueno, sale el nacimiento de la red de estudios euro-latinoamericanos Celso Furtado, y bueno, hubo varios eventos. El último evento que recuerdo fue el que estuvo en Río, ¿verdad? Y después no me acuerdo si ha habido otros, pero me parece que fue el último. Pero también hay un libro que está en el internet, yo los invitaría a que lo leyeran, que es Celso Furtado, o sea, el título del libro de Claxo. No, el de Claxo. Repensando la teoría del Repensando la teoría del desarrollo. Claro, ¿cómo? A ver, otra vez. Repensando la teoría del desarrollo en un contexto de globalización. Sí, y este es un libro de casi todos los miembros de la red, pero que además está de acceso libre, cualquiera de ustedes lo googlea y está en la biblioteca virtual de Claxo. Entonces, pues no sé si Goyo y Arturo y Mónica estarían de acuerdo, porque a ti te tocaría lo logístico, ¿no? De armar una serie de aquí a noviembre, porque me parece que lo que está pasando en América Latina es muy importante, y retomar a los miembros de la red Celso Furtado, que tanto están aquí, pero que también, bueno, gracias a la tecnología se pueden contactar con nosotros, seguir esta discusión. Yo le daría la palabra, si quisieran nuestros ponentes, nada más comentar algo. No le puedo dar la palabra al público, o sea, pido una disculpa
porque cambiaron una reunión que teníamos el lunes a las 7 de la mañana, la cambiaron para hoy y vamos a conectarnos en unos segundos con el Centro de Estudios Mexicanos en Beijing. Entonces, lamento mucho que no podamos platicar, pero para la siguiente reunión, por supuesto que vamos a tener mucho más tiempo. Entonces, también los quiero invitar, está por definirse una plática también organizada por la revista Problemas del Desarrollo, la segunda semana de mayo. Aquí iba a ser los primeros días, pero nuestro invitado virtual, que es Julio Gambina, anda en Cuba, entonces ya nos dio las fechas y también lo vamos a organizar y bueno, pues nos va a dar mucho gusto comentárselos y bueno, los esperamos. Entonces, pues con este preámbulo, también otra cosa de que quiero decir, y esta mesa también sale a raíz de que iba a venir Marcos Costa, estuvo muy interesado de venir al seminario de Economía Fiscal y Financiera, lamentablemente no pudo, tenemos un problema de presupuesto, yo creo que en todos los países de América Latina, ¿verdad? No vale comentarlo, y entonces vamos a también intentar a lo mejor poder platicar con él de manera, pues a través de virtual, usando esta tecnología, en la infraestructura que tiene el instituto, y era precisamente también hablar sobre la vigencia del pensamiento en los procesos de desarrollo del Asia. Bueno, ya con esto, un segundo para nuestros ponentes. Arturo, si quieres decir algo o agregar algo. Bueno, ¿cuánto tenemos? Con los chinos y esto. No te consumas tu tiempo preguntando cuánto tienes. No, yo recogería lo que hemos planteado yo creo que los tres ponentes. Es decir, que no ver el pensamiento de Celso Furtado ni el de cualquiera de los importantes economistas que constituyeron estas corrientes de estructuralistas y de la dependencia como un pensamiento osificado, como algo que hay que ver porque es historia del pensamiento económico, sino como un pensamiento vivo que obviamente hay que ver críticamente, autocríticamente, confrontándolo con la realidad para a partir de esa confrontación poder ir desarrollando estrategias alternativas efectivamente en América Latina, que se han ido bien o mal imponiendo en América Latina en distintos países, con distintos contenidos, con distintas condiciones nacionales, pero es obvio que América Latina cambió a partir de la década de los 2000. Si no hubiera cambiado, no entenderíamos la furia de la restauración conservadora y la prisa de las derechas en toda América Latina por volver a lo de antes, ¿no? Se trata de que ya no haya Lulas, de que ya no haya Evos, de que ya no haya Correas, puro Peña Nieto en toda América Latina. Entonces, aguas. Nada más, si me permite un comercialito rápido, si alguien no tiene mi libro sobre la crisis global en su laberinto y les interesa, me traje algunos ejemplares para venderlos a precio de ganga. ¿Cuánto es? 160. Ok, 160. Está bien. Yo quisiera aprovechar esos minutitos finales también para... Yo sé que es muy frustrante que no se pueda hacer preguntas, entonces que se interpele los ponentes en la continuidad del pasillo del evento, ¿no? Y yo creo que quisiera insistir más en la idea del sentido del desarrollo, que es justamente esa construcción colectiva y de un proceso de autotransformación social y la construcción de sociedades justas, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje esencial, ¿no? La construcción de tener no es crecimiento, no es desarrollo, es encontrar un sentido al desarrollo, es justamente ese tipo de cambio que la obra de Furtado inspira y nos hace seguir estudiando, ¿no? Además, un poquitín que al final de su ponencia Gregorio puso como México. Yo creo que sería bonito, ya que ya tenemos agenda de trabajo de aquí a noviembre,
sería bonito pensar, porque ese año son 60 años de la primera visita oficial como delegación de la CEPAL de Furtado a México. Y Furtado tiene una relación muy cercana con México y muy cercana con Juan Oyola Vázquez, ¿no? En sus memorias, yo creo que es quizás el economista con más cariño es retratado. Entonces, sería interesante también si podemos hacer un evento en ese sentido, ¿no? Sobre Noyola, pero también el México de Furtado, ¿no? O sea, poner México más en el centro de la agenda a partir de la reflexión inspirada en la obra de Furtado. Gracias. Sí, bueno, comparto la última idea, o la idea final, para no decir última, de Mónica. Y efectivamente creo que se trata de recuperar a Furtado en el sentido de una línea de investigación que tiene elementos, instrumentos para acercarnos a nuestras realidades hoy y utilizarlo así como utilizamos a otros grandes economistas, ¿no? Es el sitio en el que yo insisto, hay que colocarlo. Nos cuesta trabajo por lo que él decía. Si estamos colonizados, nos es difícil pensar que alguien de estos territorios esté al nivel de aquellos que nos han colonizado y que nos hemos dejado colonizar. Y esto vale para todo el pensamiento que viene de Europa, aunque se diga que es lo más revolucionario del mundo, ¿eh? Eso no se lo quita. Y sí, bueno, sí, pero en Estados Unidos quizá no haya tanta brillantez como la que viene de Europa y no le quita lo otro. En fin, y termino diciendo que la red está ahí, la dirección electrónica es redselsofurtado.edu.mx, bueno, hay que ponerle la www, HTTP y esas historias, pero por Google, sí, por Google llegas a redselsofurtado.edu.mx, y que consulten, ahí están, a propósito del libro que mencionaba Alicia, se pueden entrar a esas ligas. Hay otros textos más, hay diversos materiales que la intención nuestra es que se revisen, se bajen, se lean, se discutan, se deshagan y se rehagan y todos efectivamente entendamos, creo que esa es la convicción profunda de Furtado, de que la economía, el estudio de la economía se trata de encontrar las formas en que los seres humanos organizan su vida y logran los medios para que esa vida sea feliz en la tierra, ¿no? Creo que de eso se trata. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros ponentes y muchas gracias a ustedes. Y bueno, les llegará la próxima invitación ya con la fecha para la mesa de estrategias del desarrollo en Argentina, Brasil y Perú. Y bueno, y el resto de América Latina. Bueno, pues muchísimas gracias.